todos. Un año más, una iniciativa del área de educación de Izquierda Unida de Gijón nos convoca en este punto, al pie de esta placa que en su momento fue una iniciativa del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y año tras año tenemos a bien reunirnos aquí para conmemorar, para recordar y para que la memoria no nos pierda y para que este merecido homenaje se siga continuando, para recuperar, fundamentalmente para recuperar lo pasado y para marcar el futuro. Me acompañan, como veis en este momento, dos compañeros, los dos por su profesión se dedican a la enseñanza, o se han dedicado en algún caso, y por lo tanto yo voy a dar paso para que ellos intervengan. Quiero presentaros a Javier López, compañero del Movimiento Social por la Escuela Pública, un activista como todos sus compañeros en la defensa de la escuela pública, algo que nos une, nos aúna y nos trabajamos juntos codo con codo para pelear por esa educación mejor que pretendemos. Y también me acompaña Concha Massa, diputada responsable de los temas de educación y que desde luego creo que nos representa dignamente en todo ese papel institucional y en toda esa defensa y lucha por la mejora de la educación. Sin más, os dejo con Javier y a continuación será Concha la que intervenga. Buenos días. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la invitación que nos ha hecho Izquierda Unida de participar en este homenaje al que hemos respondido con mucho cariño y mucha emoción. Me vais a permitir que lea un texto breve, porque no quiero que se me quede nada en el tintero de lo que habíamos preparado. Este es un homenaje y este es un texto que hemos preparado los compañeros del Movimiento Social por la Escuela Pública de Asturias. Así que sin más voy a dar comienzo a la lectura por lo que digo. A más de 40 años del fin de la dictadura y a casi 90 de la proclamación de la Segunda República, vemos cómo cada vez se están llevando a cabo nuevas reformas educativas que suponen un retroceso en derechos para los estudiantes de las capas populares. Los dramáticos recortes, 9.000 millones de euros, que se vienen haciendo los últimos años en la escuela pública, ponen cada vez más de manifiesto que el modelo educativo de nuestro país, profundamente elitista, no garantiza todos los niveles de la educación ni educa en la cultura. Son medidas que tienen como fin el cribar económicamente a los hijos e hijas de las clases trabajadoras y reducir su formación para convertirlos en mano de obra barata y lanzarnos al mundo laboral cuanto antes. La LOMCE, con sus alarmantes concesiones a la educación privada concertada, su recorte de las asignaturas de humanidades y artísticas, su religión evaluable y la nueva asignatura de valores éticos que quiere impulsar el PP y cuya finalidad es apuntalar ideológicamente el régimen del 78, es una de las nuevas formas con las que las clases dominantes, conservadoras y opuestas a todo tipo de progresismo pretenden perpetuarse. Frente a este desolador panorama, es imprescindible en este homenaje traer a la memoria como ejemplo a aquellos hombres y mujeres maestros de la República que asumieron y protagonizaron, en muchos casos hasta la muerte, la difusión de los valores democráticos de la escuela pública. La educación constituyó uno de los componentes de los compromisos sociales de la Segunda República, cuyo fin era lograr la democracia, garantizar los derechos de la ciudadanía y modernizar el país. Desde el primer momento fue prioridad del Gobierno la alfabetización del pueblo español. Había alrededor de 1 millón de niños sin escolarizar. Por ello promulgó una nueva ley de instrucción pública, llevó a cabo un programa de creación de 27.000 escuelas y estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta nueva educación republicana tenía como pilares fundamentales, además de la instrucción, la difusión de la cultura y la educación de los valores democráticos del pueblo. Así lo reflejaba el artículo 48 de la Constitución del 31. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. Con el fin de garantizar este modelo de educación se creó el Patronato de Misiones Pedagógicas, que entre sus acciones realizó conferencias y lecturas donde se analizaban cuestiones relativas a la participación ciudadana y que se esforzó en extender la educación hacia las zonas rurales y en mejorar la formación de los profesores.
Y es que los partidos progresistas que impulsaron estas medidas entendían que la educación era un motor de transformación social. Para ello fue de capital importancia la figura del maestro, considerado el alma de la escuela. La política educativa de la República, si bien abarcó el conjunto del sistema educativo, se centró en la reforma y la mejora del magisterio. Los estudios de magisterio adquirieron categoría universitaria. Los futuros maestros y maestras que debían tener estudios de bachillerato se formaban conjuntamente en la universidad en la que aprendían la pedagogía moderna. La definición que de la Segunda República hizo Marcelino Domingo, su primer ministro de Instrucción, como la República de los maestros, expresa con claridad la gran importancia que el régimen republicano concedió a la educación en general y a la educación primaria en particular. Los maestros y las maestras eran considerados los funcionarios más importantes del Estado. Sobre ellos recaía la tarea fundamental de formar y educar a la infancia, a los niños y niñas, que eran los que habían de constituir en el futuro la nueva ciudadanía. Aquellas mujeres y hombres, maestros de la República, entendieron y extendieron el carácter social que dichas reformas imprimían a la escuela. Se implantó la coeducación, educación mixta de niñas y niños. Todos los niveles estaban relacionados entre sí y las instituciones educativas mantenían relaciones con padres y entidades profesionales y culturales. A principios de los años 30, la Segunda República contó con numerosas maestras y maestros identificadas con las ideas del laicismo, la libertad de pensamiento y de cátedra, promoción de la libertad individual, que en las aulas utilizaban la experimentación y los métodos participativos de aprendizaje, trabajaban al aire libre y fomentaban la educación física del alumnado. Aquellos hombres y mujeres, maestras de la República, asumieron y protagonizaron el valor de una escuela pública obligatoria, gratuita, activa, laica y solidaria, que intentaba terminar con siglos de discriminación por razones de sexo o de clase social. Quiero recordar finalmente, como homenaje del Movimiento Social por la Escuela Pública a los maestros y maestras de la República, la escena de la película La lengua de las mariposas, en la que el alcalde del pueblo, en la despedida a don Gregorio, el maestro, le da las gracias y resume en 2 tareas lo que ha venido haciendo con sus discípulos en la escuela: prepararlos para la vida y forjarlos como ciudadanos. A lo que don Gregorio contesta: si conseguimos que una sola generación crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad, nadie les podrá robar ese tesoro. Gracias. Muy bien. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Cuando se habla de república, muchas veces se asocia simplemente a la dicotomía entre república y monarquía, entre tener un presidente o un rey. Esta no es una cuestión nada trivial, máxime cuando tenemos que padecer todavía en España una monarquía que es herencia directa de la dictadura. Pero es una lástima y además me parece realmente injusto que no se asocie la república con los valores que la han caracterizado, con los valores de igualdad, libertad y solidaridad. Me gustaría hacer hincapié en este aspecto que yo creo que en muchos momentos no queda suficientemente asociado a la palabra república y especialmente a la Segunda República Española. Y de todos los aspectos positivos que tuvo la República, la Segunda República Española, me gustaría en estos momentos destacar 2 aspectos: el feminismo y la educación, por supuesto. Porque el 14 de abril de 1931 supuso un cambio muy profundo para las mujeres españolas. Supuso el reconocimiento de sus derechos, de muchos derechos civiles y políticos: derecho al voto, derecho a la custodia de los hijos, derecho a la independencia, derecho a ejercer una profesión. Por lo tanto, era un cambio profundo para todas las mujeres españolas en especial. No digamos los aspectos referentes a educación que han sido puestos de manifiesto tanto en el documental como en las palabras del compañero anteriormente. Todos sabemos que la apuesta fundamental de la República fue por la educación
y que eso se manifestó, pues como ya se ha dicho, en la creación de 70.000 plazas aproximadamente de maestros, en la creación de miles de escuelas, en el reconocimiento de los estudios de magisterio a nivel universitario y en el hecho de que intentó llevar la escuela a toda la geografía española, a todos los rincones, especialmente a las zonas rurales donde dominaba todavía el analfabetismo en una gran medida. La República quiso efectivamente una escuela laica, obligatoria y solidaria, democrática, que fuese universal y que llevase a toda la población española, a través de los niños y las niñas, los valores republicanos. Y ahí se volcaron todos los maestros y maestras, y quiero hacer especial hincapié precisamente en las maestras, en aquellas mujeres que en muchos casos por primera vez conseguían desarrollar una profesión y conseguían también llevar a los niños, a la infancia, sus principios, que fueron no solamente transmisoras de conocimiento, sino transmisoras de valores y un ejemplo para los niños y para las niñas de mujeres independientes, de mujeres libres, con pensamiento propio y con una vida ejemplar. Estas maestras además tuvieron la osadía de participar en actividades, de ocupar incluso cargos directivos en las escuelas, de asociarse a asociaciones como por ejemplo en Asturias ATEA, la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, en afiliarse a sindicatos, etcétera. Y eso pocos años después les costó a muchas la vida, las represalias y los castigos, como hemos visto de una manera muy cruel, como hemos visto en el reportaje que acaban de ofrecernos. De tal manera que espero que este sencillo homenaje que se realiza año tras año y que nunca debe faltar, sirva por lo menos para reconocer su memoria, la de los maestros y las maestras republicanas, y para que quede vivo su legado y no nos olvidemos nunca de ellos. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a quienes me anteceden, muchas gracias a cuantos estáis aquí y muchas gracias porque nos reunimos, como decíamos, año tras año y queremos seguir haciéndolo. Pero no porque este sea un momento puntual o este tenga que ser el día especial de las maestras y de los maestros, porque entendemos que ese es todos los días del año y todos los años. Pero es fundamental que tengamos en cuenta tanto nuestra historia, para intentar corregirla, para que no se nos desvíe, como seguir trabajando por la continuidad en ese proceso que iniciaron aquellas maestras y maestros en momentos tan difíciles, en una España depauperada, en una España empobrecida, en una España sin cultura, que es lo que precisamente los regímenes pretenden siempre, la ignorancia para poder cabalgar en ese campo que les permite hacer lo que quieren y donde los ciudadanos no sean ciudadanos libres, sino súbditos que agachen la cabeza como tuvo que hacer durante muchos años la población de este país. Creo que los republicanos, el republicanismo, es algo que llevamos todos dentro, que luchamos por él, que nos da orgullo para llevar la cabeza muy alta y para seguir consiguiendo esa España mejor, asentada y construida sobre la cultura, sobre la capacitación, sobre el conocimiento de jóvenes, de las jóvenes y los jóvenes de este país, para que podamos ir transformando esa sociedad de un modo que sea más equitativo, igualitario, caminar, avanzar y construir y consolidar la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre los diferentes colores de los que convivimos en este país y seguir promulgando algo que tiene que ser esa esperanza del mañana. Esa esperanza de un mañana que sea algo más que los colores de la bandera de la República. Hablamos de republicanismo, de contenidos, de mejoras, de igualdad, de cultura, de sanidad, de todo aquello que esta Constitución parece que está o han pasado hojas juntas y no se tiene en cuenta. Por eso lo seguimos exigiendo una convocatoria para que podamos decidir si en este país queremos monarquía o república y para que libremente los debates en los cafés, en los centros, en las calles, en las escuelas y en todos los estadios que componen la ciudad y la sociedad
podamos tener opinión y participación. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje republicano a toda la ciudadanía por el componente que tiene. No es un mensaje de confrontación, no es el final que se le dio a la Segunda República. Queremos una Tercera República, queremos una república con dignidad para un pueblo digno, porque creo que lo hemos ganado y lo merecemos. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Colocaremos ahora, como siempre, el homenaje floral, la bandera de la República sobre esta placa, y os dejo convocados ya para el próximo año, que sin lugar a duda cuento con vuestra presencia e indudablemente con la nuestra. Gracias.